es cara, no se bota o se bota muy poquito. Entonces, si yo para dejar separado voy a botar mucha fruta, prefiero que dejen un poquito más juntos. ¿Me entendieron o no? Sí. Porque la fruta de verano es la que va a firmar este negocio. Entonces no se puede ir al chancho botando fruta de verano. Pues te decía, stop, cálmate, estáis botando mucha fruta de verano. La fruta de verano, les vuelvo a insistir, es la fruta pequeña. Toda esta fruta pequeña es fruta de verano. Y esa es muy cara y hay que cuidarla. Entonces no la corten toda. Cuidado. ¿Está claro? ¿Dudas? Claro, había una duda con esta de cortar o no cortar esta rama. Porque les podía colgar para acá. Esta punta. Ya, espérate. Ya, piense que discutamos. Usted dice que no. Usted dice, don Mauricio, que le va a colgar. ¿Y sabe lo que digo yo? Que ni cagando la saco. Pero ¿sabe por qué? Porque voy a botar mucha fruta de verano. Entonces me importa un carajo que me toque el tractor, pero esa fruta de verano me para la olla. Y en particular, con el panorama que se nos viene. ¿Me entiendes, no? Entonces yo conservo un poquito más la fruta de verano. Puede que no sea bonita, pero puede que la rama me hueve, ¿ok? Pero ahí están las lucas que nos pagan los sueldos. يبقى الدين بالليل فين فوق. Ya. Ya, está bueno, stop. Ya, está bueno, stop. El nebulizador tira el veneno para adentro. Y el nebulizador no tira así con chanfle, tira recto. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. ¿Uno chiquillo? ¿No tiene duda? Termínelo. ¿Sí? Termínelo. Veamos si entendió. A lo mejor yo me expliqué poco, veamos. Anda corrigiéndolo. Bájalo, es muy alto, muy alto. Ahí. Eso.
ocupa que pueda ocupar Este hombre, un jugador muy antiguo que sabe cómo hacer los cortes gruesos. ¿Sí? Él no necesita Yo sugiero que esto claro, el tema de seguridad, incluso a mí me ha pasado para hacer algunas veces me ha pasado que por hacerlo rápido, se cortan y quedan por un tema de yo no lo dejo que hagan eso. ¿Qué mundial habla? ¿Tú sabes qué mundial habla? No, yo prefiero eso. Pero por ejemplo, pues activar tu botla. Todo va, hola. Va. Yo me iría aquí. Ya, esta discusión dejémosla para el final. Una de call tu eh. Así es bueno para la voz. Salcado con la lopa. Ya. ¿Terminó adentro? ¿Está listo? ¿Ok? Questa fa pure lui vai. Salvaola. Ma fai dentro la puetti tatlando. Ya, espérate un poquito. Sale Ya, está bueno, no saque más. Ya, relájese. Dame, stop. Para. E l'ho addosato. Dile que pare. Ya, calmado. Ya, ahora ven para acá, ven para acá, para acá. Te vas a dar la vuelta. Todas ahí, terminas por atrás y sales acá. Sí, 30 centímetros. ¿Y para qué saca eso? Déjale, ¿para qué? Son 30 nomás. No, ahí no va. Vas a ampliar. Hay que tratar de enderezarla. Ya, lo mejor que podamos. ¿Qué significa esto? Que aquí va a entrar a vivir, está llevado esto esto. Porque vamos a tratar de enderezar un poquito esta puerta. La puerta, la idea es que no quede así tan para la cagada, quede un poquito más. A ver. Si dejar la derecha significa que voy a sacar así un tronco, no. Pero tratemos de enderezarla haciendo lo menos daño posible. Ya, listo. Miren. Aprendan. Exactamente. Bien, bien, bien. Está bien. Esto está listo. Aquí ya está listo. Ahora falta terminar de sacar los chupones de adentro, controlar la altura, pero el concepto es el mismo.